el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores, acudo a esta alta tribuna con la honrosa representación del Grupo Parlamentario del PRI para manifestar nuestro apoyo al dictamen en discusión. Y lo hacemos, en primer lugar, convencidos de que las decisiones de Estado que realmente generan oportunidades, incrementan los ingresos de la población y el bienestar para todos, se construyen agregando y sumando pasos. No son acciones de un gobierno en particular, sino políticas de Estado que se edifican sobre cimientos previos y se guían por una brújula en el tiempo. Y eso es lo que ocurre hoy, con la posibilidad que tiene el país de garantizar un piso mínimo de bienestar económico para todos aquellos que trabajan en el sector formal de la economía y en el sector público. Por supuesto, reconocemos que la anterior administración federal realizó un esfuerzo en materia de política pública sin precedentes para incrementar el salario mínimo de los trabajadores. Fue una medida audaz que resultó acertada, tanto en lo económico como en lo social. Una oposición responsable, como lo es la del PRI, no podía opinar otra cosa. Sin embargo, también es importante recordar que esa decisión fue posible en las magnitudes en las que la vimos, al potencializarse sobre 3 pasos importantes que tomó el gobierno priista de 2012 a 2018 del licenciado Enrique Peña Nieto. El primero, en 2016, cuando se desvinculó el salario mínimo de cálculos para multas y pagos administrativos mediante la creación de las unidades de medida y actualización, las UMAS. Así, el salario mínimo quedó liberado de esas funciones, lo que permitió al gobierno del expresidente López Obrador dar mayores saltos en materia de salario mínimo sin generar un impacto inflacionario en otros sectores de la economía. También en 2016 se introdujo el monto independiente de recuperación, el MIR, que es un aumento de pesos absoluto que se añade cada año al salario mínimo para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulado. En otras palabras, ese monto de ley es un muy necesario empujón y complemento a las alzas del salario propuestas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASABI, creada también en los años 60 por un gobierno del PRI. Y en un tercer momento, en 2018, con la firma de modernización del TEMEC, México asumió el compromiso de Estado de incrementar el salario mínimo nacional, sobre todo para reducir las diferencias salariales entre México y sus socios comerciales del norte. Estos compromisos, que hoy forman parte de los estándares laborales exigidos por el tratado, han sido un factor de peso en la política de incrementos al salario mínimo. Sí, es urgente reconstruir esa clase media trabajadora que, con su esfuerzo dedicado y hasta heroico, puede ofrecer a su familia una vida digna y orgullosa de formar parte de una cultura basada en su esfuerzo. Por supuesto que estamos de acuerdo y en favor de un salario mínimo que garantice y blinde un mínimo de bienestar. Es fundamental dar ese paso y hacerlo bien.
En ese sentido, el grupo parlamentario del PRI respalda las reformas y adiciones al artículo 123 constitucional para que el salario mínimo nunca más quede por debajo de la inflación y respaldamos con absoluta convicción que los maestros y maestras del nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, perciban un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. Sin embargo, creemos que ante esta reforma son necesarias algunas precisiones para atender en lo sucesivo. Falta, por ejemplo, incluir a diversos perfiles que realizan tareas de salud o relacionadas con la medicina. Estamos pensando en radiólogos, en laboratoristas, en camilleros, en choferes, incluso en personal encargado de los desechos médicos y bacteriológicos, en los técnicos y en el personal de apoyo. Estamos hablando de todo, sí, todo el sector, el personal del sector salud, porque en la pandemia del COVID-19 se jugaron la vida, lo mismo las doctoras y los enfermeros que el personal de laboratorio o de traslado. Todos y todas. Es importante ofrecer las mismas garantías al personal técnico del sector salud y debemos hacer lo mismo con el personal de apoyo en las escuelas, porque vemos la misma dignidad humana y deseos de servir en un maestro que en un conserje o en una secretaria. Todos los derechos para todos los trabajadores. Como senador, entiendo y comparto la intención de esta reforma y por eso planteo hacer explícitos sus demás alcances para reformas futuras que espero puedan llegar pronto. Asimismo, si bien es cierto que cada día más labores de salud y de educación se federalizan a ritmo creciente en un proceso de centralización que avanza, todavía quedan cientos de miles de trabajadores de salud y de la educación que dependen de los contratos en los estados y para los que estas protecciones que hoy estamos votando pueden quedar solo en el papel. Recordemos que un derecho social que no tiene presupuesto o reglas claras ni es derecho ni es social. Es fundamental que se consideren los espacios de política pública necesarios para que la Federación apoye a los estados y municipios con paquetes presupuestales reales, para que estas reformas constitucionales de enorme calado social puedan ser operables en los sistemas de salud y de educación subnacionales. Y lo mismo para las fuerzas policiales de las entidades y municipios que merecen un salario digno para verdaderamente contribuir a la columna de coordinación eficiente de la Estrategia Nacional de Seguridad recién presentada. Así, en suma, hoy el Estado mexicano puede dar un paso histórico, alineado con los ideales de la Revolución de 1910, la que sigue siendo la raíz de la legitimidad sociopolítica en México, y lo puede hacer porque hemos ido agregando avances a lo largo de diferentes tiempos, de diferentes administraciones. Entre 2012 y 2018 se dieron los pasos ya mencionados para la recuperación del salario. Después, en 2012, entre 2018 y 2024, se avanzó con audacia para que el salario mínimo recuperara su valor social. Y ahora, en este periodo 2024-2030, estamos llevando a la Constitución un nuevo compromiso social de las instituciones públicas con sus servidores y con los trabajadores en general. Pero ¿en qué otra área debemos avanzar con la misma urgencia? Me pregunto yo. Debemos aceptar que por más que se logren avances en el salario, más de la mitad de las y los mexicanos siguen trabajando en el sector informal. El Estado mexicano ha dado pasos sólidos en la formalización laboral en las últimas décadas. En 2012 la informalidad era casi del 60%, en 2018 bajó al 56% y en lo que llevamos de 24 se sitúa en 54% según el INEGI. Así, el PRI
está del lado de esta reforma. Creemos que es acertada y ponemos sobre la mesa que en lo sucesivo la hagamos más amplia, más completa y más duradera. Se puede complementar con políticas para reducir la informalidad y, ¿por qué no?, se puede acompañar muy pronto de la ley de las 40 horas para la reducción de la jornada laboral, que sería otra gran conquista social. Recordemos que sin importar lo que nos divida hoy, nos siguen uniendo los ideales de la revolución que nos dieron lo que hoy es nuestra Constitución y nos marcó la ruta de la democracia y de la justicia social. Por todo lo anterior, los senadores del PRI votaremos en favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador. Ahora tiene